Buenas tardes, profesor y compañeros. Sean bienvenidos a esta breve exposición de las líneas del tiempo sobre la inversión extranjera de acuerdo con lo exigido por la actividad. Se analizarán periodos históricos relevantes sobre la materia. De esta forma tenemos la etapa histórica del comunismo primitivo al surgimiento de la primera civilización. Enseguida se analiza el periodo histórico de la Edad Media. Posteriormente se analizan los periodos del mercantilismo y el capitalismo. Finalmente, el periodo histórico del marco regulatorio de la inversión extranjera en nuestro país. Sin más preámbulos, comenzamos. Adentrados en el primer periodo histórico, denominado del comunismo primitivo al surgimiento de la primera civilización, basándonos en la teoría del materialismo histórico, el comunismo primitivo fue el primer modo de producción. Las primeras comunidades de la historia se organizan mediante tribus, lo que sin duda facilitaría su quehacer cotidiano en aras de la supervivencia. En esta etapa histórica se domina el fuego y se desarrollan herramientas rudimentarias. Surgen los primeros prototipos de monedas encaminadas en el intercambio de artículos. Asimismo, en esta etapa, tras el surgimiento del sedentarismo, el comercio primitivo se redefine, fenómenos que traería aparejados, además de ello, la división social del trabajo y el surgimiento de las arcaicas formas de propiedad privada. También fue importante el intercambio de artículos a través del trueque. En la parte final de esta etapa surge la madre de todas las ciudades, la ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia, alrededor de los años 3000 al 2350 antes de Cristo. La organización política de las primeras civilizaciones se configura de forma supraorganizada. El trueque posteriormente dejó de ser funcional, de tal suerte que se dio paso a las primeras acuñaciones de monedas metálicas. Edad Media. El renacimiento económico europeo repercutió en la economía agraria, misma que observaría una expansión durante el periodo de los siglos XII al XIII, al grado de consolidar una verdadera revolución comercial bucólica. De tal suerte, la economía agraria y la vida rural predominaron durante esos dos siglos. En los siglos XI y XIII se intensificó la actividad comercial. Además del comercio interior, existieron relaciones exteriores entre el norte y el noreste de la península ibérica, con el norte de Europa, Flandes e Inglaterra, además de Francia a través de los Pirineos. Se desarrolla el comercio exterior, fundamentalmente marítimo, y el interior creció el volumen de circulación monetaria, haciéndose más abundante el número de mercaderes profesionales. En el siglo XII al XIII, los centros fundamentales de los intercambios y de toda actividad mercantil fueron las ferias, mismas que se configuraron como grandes reuniones entre comerciantes y eran celebradas entre una y dos veces al año. En los siglos XIV y XV se manifestó en Europa el desarrollo de empresas comerciales y de crédito. En la utilización del comercio marítimo, además del perfeccionamiento de las técnicas mercantiles tales como la letra de cambio, la banca y las asociaciones de empresas precapitalistas comienzan a configurarse y aglutinarse en sus formas primigenias. El mercantilismo en las sociedades precapitalistas, como bien dijimos en los siglos XVI y XVIII, Inglaterra se convierte en el epicentro económico y neurálgico al implementar concretamente la corriente del mercantilismo. Los máximos exponentes del mercantilismo fueron Thomas More en Inglaterra y Colbert en Francia. Las monarquías absolutistas reinaban en Europa, condicionando los flujos e intercambios comerciales. Tenemos algunos datos históricos que fueron relevantes en aquella época. En 1521 la conquista de México, en 1534 la conquista del Perú, en el año 1600 la constitución de la Compañía de las Indias Orientales. En el año de 1768 se realiza el primer viaje del capitán Cook. En 1772 se realiza el segundo viaje del capitán Cook. En 1736 Inglaterra derrota a Francia en la Guerra de los 7 Años. En el siguiente intervalo temporal, podemos observar que de los siglos XVIII al XX
Surge en Europa una nueva escuela del pensamiento económico que cambiaría las dinámicas del comercio internacional y en consecuencia de la inversión extranjera. Concretamente nos referimos a la escuela clásica o del liberalismo económico. A diferencia del mercantilismo, se ponderaba en la no intervención del Estado en la economía. Justamente serían los mercados quienes se autorregularían. Ahí podemos ver postulados como lo fueron la mano invisible del mercado, de Adam Smith. Y bien, en ese orden de ideas tenemos algunos datos históricos que fueron relevantes. Por ejemplo, en 1763, James Watt crea la máquina de vapor. En 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones. En 1876, es creado el primer motor de combustión interna. En 1908, Henry Ford patenta la producción en serie. Como podemos observar, tras estas sendas revoluciones industriales que fueron la del vapor, la del carbón, la de los combustibles fósiles, se detonan los mercados, se expanden los mercados. Posteriormente, tenemos en 1929 el gran crack de la economía mundial, tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Enseguida, bueno, se suceden las dos guerras mundiales, la primera de 1914 a 1918 y la segunda de 1936 a 1945. Para finalizar en este periodo temporal, recordemos que en el año de 1944 surgen las instituciones económicas del Bretton Woods, lo que allanaría el paso a la economía de consumo moderna. Línea de tiempo, evolución del marco legal de la inversión extranjera en México. En el año de 1901 y 1902 es celebrada en nuestro país la Segunda Conferencia Panamericana, lo que constituyó un parteaguas dentro de la materia de inversión extranjera, al consolidarse la doctrina Calvo, que fundamentalmente versa sobre los derechos de los extranjeros, quienes deberían realizar sus demandas, reclamaciones y quejas, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando con ello recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno. Cabe señalar que dicha doctrina ha sido recogida en diversos sistemas jurídicos latinoamericanos. Para el año de 1917, son reconocidos diversos derechos de los extranjeros en la Carta Magna, mismos que partían de la igualdad ante la ley con respecto a los ciudadanos mexicanos. Los artículos 27, fracción primera y 73, fracción 29-F. Para el año de 1926 se expide la Ley Orgánica de la fracción primera del artículo 27 constitucional, y en ese mismo año se expide el reglamento de dicha ley orgánica. En el año de 1934 se expide la Ley de Nacionalidad y Naturalización, misma que ampliaba los derechos económicos de los extranjeros, tanto personas físicas como personas morales, a efectos de que pudieran obtener concesiones o celebrar contratos con los diversos órdenes de la administración pública. En el año de 1944 es expedido un decreto que suspendía las garantías económicas de los extranjeros bajo el marco de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargaría de dar permiso a los extranjeros, a efectos de que pudieran participar activamente en los procesos económicos. En el año de 1947 es creada una comisión mixta intersecretarial orientada en la coordinación de diversas leyes focalizadas en la inversión de capitales tanto nacionales como extranjeros. En ese mismo año es promulgada la Ley General de Población. Para el año de 1949 es reformada la Ley General de Población. En ese mismo orden de ideas, continuando con la línea de tiempo, tenemos que en el año de 1970 es emitido un decreto que limita la inversión extranjera en diversos rubros económicos, como lo son las industrias siderúrgica, del cemento, del vidrio, de los fertilizantes, de la celulosa y el aluminio. En el año de 1971 se emite un decreto que versa sobre la solución jurídica del fideicomiso E para la adquisición de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas.
En el año de 1973 es expedida la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. En el año de 1974 se abroga la Ley General de Población de 1947 y se crea la nueva Ley General de Población. En 1989 es expedido el reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Y finalmente en el año de 1993 se expide la nueva ley de inversión extranjera. Emitiré mi postura con respecto a dos situaciones. En primer lugar, el impacto en nuestro país de la inversión extranjera a través de los tratados comerciales en el marco del TEMEC y el TELCAN. Bueno, en ese sentido, definitivamente a raíz de la suscripción de los tratados internacionales de libre comercio, que de hecho nuestro país es uno de los que más acuerdos de este tipo ha suscrito, 14 con 50 países, el crecimiento económico de nuestro país se ha detonado. La inversión extranjera, tanto directa como indirecta, han potenciado un mayor desarrollo y en consecuencia han exigido que nuestros procesos sean mayormente competitivos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, también pueden manifestarse fenómenos perniciosos, como lo son el capital golondrina, mismo que con el transcurso del tiempo genera el riesgo de fuga de capitales. Muestra de ello fue la crisis económica de 1994, también conocida como el error de diciembre. En el caso particular de los instrumentos TEMEC y el otrora TELCAN, han colocado a nuestro país en una postura inmejorable al tener acceso a uno de los mercados más extensos y activos del mundo. La integración regional ha demostrado ser eficiente, sobre todo para aquellos países en vías de desarrollo. Por mencionar un ejemplo, la integración regional de las llamadas BRICS, conformada por los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por otra parte, las áreas de oportunidad del TEMEC que un servidor considera deben ser atendidas estriban en aras de mejorar la competitividad, de tal suerte que dentro de la agenda de los derechos laborales y la igualdad de oportunidades, un obrero calificado de nuestro país gana mucho menos que su símil en Estados Unidos o Canadá. Aparejado a lo anterior, también es necesario regular las horas laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, de tal forma que la mano de obra calificada de nuestros connacionales pueda competir con la mano de obra de ciudadanos de los países anteriormente mencionados. Dado que en la actual coyuntura nuestros trabajadores están en desventaja, ese sería mi punto de vista que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por el favor de su atención y asimismo les comparto la bibliografía que fundamentó esta investigación. Asimismo aprovecho la oportunidad para desearles un excelente inicio de semestre. Gracias.